Estamos en Kiev, la capital de Ucrania, una ciudad que comparte su historia con Rusia, porque fue el epicentro de ese gran estado medieval que los historiadores conocen como la Kievan Rus, que fue el origen tanto de Ucrania como de Rusia. Ese reino que se consolidó fue el reino de Rus, que va desde Bielorrusia, Rusia, Ucrania hasta el mar Báltico. Por esta historia común es que el propio presidente Vladimir Putin recordó recientemente en una entrevista con Tucker Carlson que Ucrania y Rusia eran solo un pueblo, y lo planteó como argumento para justificar la invasión de sus tropas a Ucrania. First, I think that then Russian leadership believed that the fundamentals of the relationship between Russia and Ukraine were, in fact, a common language. More than 90% of the population there spoke Russian. Family ties. Every third person there had some kind of family or friendship ties. Common culture, common history. Finally, common faith, coexistence with a single state for centuries, and deeply interconnected economies. All of these were so fundamental. All these elements together make our good relationships inevitable. Sin embargo, la verdad es que para los ucranianos, esa relación con Rusia en los últimos siglos, diríamos, ha sido una experiencia traumática, por decirlo menos. Ucrania, después de tener esta federación de principados de la Rus, fue conquistada por el Imperio Mongol. Después fue parte del Gran Ducado de Lituania. Más tarde fue gobernado durante un largo periodo como parte del Imperio de los Habsburgo, de Austria, hecho que ha contribuido que en materia religiosa lo que se haya sentado no hubiese sido la Iglesia Ortodoxa rusa, sino la Iglesia Uniata o Iglesias Católicas Orientales, que llevan a cabo su rito en ucraniano y que reconocen al Papa como su cabeza espiritual. Cuando se consolidó el Imperio Ruso en 1721, la mayoría del territorio ucraniano quedó bajo su control. Luego, cuando se consolidó la Unión Soviética, después de la Revolución, el territorio ucraniano quedó sometido al poder de Stalin y solo logró la independencia en 1991. Por eso es que se dice que este país es un país antiguo, con muchísima historia, pero que tiene un Estado joven, que tiene la misma edad que la Constitución de nosotros del 91. Desde entonces ha tenido una historia tumultuosa y ha hecho 2 revoluciones. La primera, la Revolución Naranja. Luego de que hubo una protesta por lo que muchos consideraban como unos resultados amañados en las votaciones del 21 de octubre, del 21 de noviembre del 2004, entre los candidatos presidenciales de Víctor Yushchenko y Víctor Yanukovych, prorruso, pro-Putin. Las protestas fueron de tal calado que se ordenó convocar a nuevas elecciones, comicios que resultó ganando Yushchenko, que era el candidato pro-ucraniano. Sin embargo, en 2010, Víctor Yanukovych, el candidato prorruso, terminó ganando las elecciones y sucediendo a Yushchenko como presidente de Ucrania. Y 4 años después, tras las protestas y 4 años después, Yanukovych fue epicentro de la segunda revolución que se produjo en Ucrania, la Revolución de la Dignidad, mejor conocido como el Euromaidán,
que fueron la serie de protestas que se produjeron a finales del 2013 y a principios del 2014 en la Plaza de la Independencia de Kiev. Miles de personas salieron a protestar contra una decisión de Yanukovych, el presidente de ese momento, de evitar que Ucrania adhiriera a la OTAN y estableciera unas relaciones directas con la Unión Europea. Aún se pueden escuchar granadas aturdidoras. Se lanzan desde ambos lados, tanto la policía como los manifestantes. Lo importante, está llegando cada vez más gente a la plaza. Vienen de todas partes de Ucrania. Fue precisamente por cuenta de estos disturbios que forzaron la salida de Yanukovych hacia Rusia que el gobierno de Putin reaccionó invadiendo Crimea en el 2014. Esa es la fecha que todos en Ucrania consideran que es el comienzo de la guerra que viven hoy. Esta entrevista que van a escuchar ustedes con dos corresponsales que han estado en esta guerra desde hace mucho tiempo, la hice en uno de esos bares que son frecuentados por los soldados y que se han convertido como en el epicentro como de la movida en Kiev. Ellos me recogieron en el hotel que está sobre las orillas del río Dnieper, que divide a Ucrania en dos. Caminamos hacia la plaza central de Kiev, que queda a 2 cuadras del hotel. Una plaza inmensa, llena de historia, pero sobre todo de historia reciente. En la parte alta hay un homenaje de conmemoración a todos los ucranianos que lucharon en el Euromaidán, que se conoce también con el nombre de la Revolución por la Dignidad, y que comenzó el 21 de noviembre del 2013, como ya dijimos, con unas protestas inmensas que se hicieron en esa plaza, provocadas por una repentina decisión del presidente que estaba gobernando, Víktor Yanukovych, de suspender un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Ucrania que había aprobado ya el Parlamento ucraniano, y de estrechar en cambio los lazos con Rusia y con la Unión Económica Euroasiática. Nos alejamos de la plaza central de Kiev y cuando nos dirigimos hacia la avenida, nos tropezamos con un jardín sembrado de banderas pequeñas, los miles de soldados caídos. Las familias han llegado allá y dejan su bandera. A lo lejos se ven izadas 2 banderas colombianas, como testimonio, me imagino, de la cantidad de colombianos que están combatiendo en este conflicto. Seguimos caminando por entre la muchedumbre. Es jueves, un día cualquiera, pero desde que llegó la guerra, me cuentan, la gente sale a la calle, va a los restaurantes y se divierte, como si el mundo se fuera a acabar. Abandonamos la gran avenida y tomamos una pequeña calle empinada, sin luz, por cuenta de que en los últimos días los rusos atacaron con misiles una importantísima estación de energía ucraniana. La calle, me cuentan, era usualmente donde estaban las tiendas más elegantes de Kiev. Sin embargo, desde que comenzó la guerra, muchos de esos almacenes decidieron cerrar. Al final de esa calle empinada, entramos en el bar. El bar se llama el Garrison. Como sucede cada vez que uno llega a un restaurante en Kiev, todo es como subterráneo. Es como si hubiese una vida subterránea, donde están los restaurantes y los refugios antiaéreos. Este bar parece eso, un refugio antiaéreo, a varios metros de la superficie. Buscamos un lugar donde no haya tanto bullicio para poder hacer la entrevista. Pero luego de
ir de un lado a otro, determinamos que era imposible encontrarlo. Nos sentamos y decidimos iniciar la entrevista en medio del rock que sonaba, en medio de discusiones acaloradas y de ruidos de copas. Alberto Sicilia es uno de los periodistas que más tiempo lleva viviendo aquí, en Kiev, cubriendo la guerra. Lo hace para La Sexta de España. Para él, lo que empieza a vivir Ucrania hoy, luego de 2 años de guerra, es un periodo de cansancio y de mucha desconfianza con respecto a sus instituciones. Instituciones que, repito, pues son instituciones jóvenes. Hay que decir que uno de los problemas graves que ha tenido esta joven democracia ucraniana ha sido los altos índices de corrupción, que ha afectado a casi todos los gobernantes. En Ucrania, por ejemplo, es usual, si uno va a sacar un pase, pues pagarle algo a alguien, como lo era también en Colombia y como lo sigue siendo, de alguna manera, en Colombia. Sí, eso es evidente que cuando empezó la invasión en el 22 había filas de miles de personas voluntarios para el ejército. Eso ahora ha desaparecido. Ahora los que van al ejército son porque los obligan a ir. ¿Y qué te dicen? ¿Por qué no? Te diría que la gente está cansada, hay mucha desconfianza con respecto a la corrupción, las instituciones. Hay mucho desánimo en cuanto a cómo va esta guerra. Otra de las cosas que está ocurriendo es que los que fueron como voluntarios en febrero del 22 se encuentran que llevan más de 2 años en el frente y ellos no tienen manera de salir del ejército. Claro, uno de los problemas por los que la gente tiene miedo de ir al ejército es que una vez entras, claro, no hay fecha de salida por ahora. En teoría hay unos días de descanso al año, creo que es un mes, pero no es que firmas un contrato con el ejército y sabes que pase lo que pase dentro de 1 año, tú puedes volver a tu vida normal, o 2 años. Aquí una vez entras al ejército, por ahora es indefinido. Y eso te lo dice mucha gente. Mucha gente te dice, los ucranianos te dicen, mira, si a mí me dijesen que es 1 año, yo voy, si salgo, salgo, y si no, no, pero sé que si sobrevivo, dentro de 1 año, yo vuelvo a mi vida normal y he cumplido mi obligación. Pero no es así. Los que los primeros días de la invasión fueron corriendo a las oficinas de reclutamiento por convicción, se encuentra que llevan casi 2 años, bueno, más de 2 años, y no saben cuándo van a salir de allí. Te quiero preguntar, Alberto, sobre esta legión extranjera de soldados que parece que están combatiendo aquí en Ucrania. Es un tema que no se toca con frecuencia porque es difícil confirmar los datos, pero de que existe, existe. ¿Qué nos puedes decir sobre esta legión extranjera que aparentemente tiene tantos colombianos, cerca de 2.000, hemos podido constatar en este viaje? Sí, yo he visto algún español, pero fundamentalmente colombianos, de hispanohablantes colombianos. Y de hecho, hemos visto unidades que ahora unidades del ejército ucraniano, que en los anuncios de reclutamiento buscaban a ucranianos que hablasen también español. Porque claro, muchos de los colombianos, españoles o hispanohablantes que vienen no hablan ucraniano. Bueno, la mayoría, la inmensa mayoría no. Bueno, no conozco a ninguno que hable ucraniano y muchos tampoco hablan inglés ni siquiera. Entonces tiene que haber alguien en la unidad ucraniana que hable también español para comunicarse con ellos. Porque esa es otra. Imagínate, esta gente está en una trinchera al frente. ¿Cómo hacen para hablar con la radio? Por la radio. También está con nosotros en esta entrevista Cristian Segura, corresponsal del País de España en Ucrania. Vino aquí hace 2 años, el día después de que Rusia invadió a Ucrania. Es catalán y se autodefine como no nacionalista. Le pregunto a él también sobre qué sabe
respecto a este misterioso batallón de la Legión extranjera. Vienen por dinero. En el caso, por ejemplo, del mayor número de soldados extranjeros que hay aquí, georgianos, no son mercenarios. Esa gente realmente, claro, esa gente están convencidos, y algo de razón tienen, de que su próximo país a ser invadido es Rusia, es Georgia. Esta gente no son mercenarios, están aquí porque, por lo mismo que he conocido y he entrevistado a batallones rusos, que son opositores a Putin. Pero en el caso de los latinoamericanos, al menos los que yo conozco, no vienen aquí por ideales, sino por dinero. Ni lo critico ni lo descritico. O sea, en su mayoría colombianos, dices. Y yo he conocido colombianos, bolivianos, peruanos, pero los que más colombianos. Y, claro, tiene una lógica. Además, primero que van a las posiciones, son enviados y lo asumen al trabajo más duro, que es defender posiciones avanzadas. Tú estás en una posición avanzada 4 días, te relevan estás 4 días, en un agujero en primera línea, te relevan y estás 4 días descansando. Esos 4 días allí son infernales, es de un estrés absoluto, te van asaltando, sois 5 y te asaltan 30 rusos. En esta situación es fundamental que la comunicación sea fluida. Claro, si los 5 hablan castellano, es mejor que no hablen uno ucraniano, otro español, el otro inglés. Es fundamental que los 5 hablen el mismo idioma. Increíble. Sentido común. Alberto, tú que has estado en el frente y que has podido hablar con los soldados ucranianos, ¿qué es lo que más temen de toda la ofensiva rusa y de las armas rusas? Yo creo que con la gente con la que uno habla, los que están en el frente, de lo que más te hablan es de la artillería. Es cierto que los drones psicológicamente asustan también, pero todo el mundo habla de cuando está bajo un bombardeo de artillería, es algo terrorífico. Sí. Cuando un tanque y aquí hay miles de tanques. O sea, es cierto que en Europa, pues, desde la Segunda Guerra Mundial a esta escala... La Primera Guerra, que no ve así, a esta escala. A esta escala, seguramente. En el frente hay miles de cuerpos de ucranianos y de rusos que siguen tirados en el frente, porque recogerlos es una misión prácticamente suicida. Entre una línea y la otra hay cuerpos y cuerpos, no sé si habrá alguna cifra, pero desde luego miles, decenas de miles probablemente. Ucrania es hoy el país con más minas en el mundo. ¿Ustedes han indagado quiénes son los que están impulsando estos campos minados? ¿Es Rusia? ¿Es Ucrania? ¿Son los dos? Alberto, ¿tienes alguna reflexión sobre esto? Aquí han puesto minas los ucranianos, los rusos, y el problema es que hay muy poca información de cuáles son los campos minados. De hecho, te contaba ahora que aquí en la prensa local todos los días salen noticias de campesinos que están trabajando el campo y salen volando, mueren por las minas. Esto va a ser un problema gigantesco para Ucrania. Después, para Ucrania lo es ahora, pero lo va a ser durante décadas. Durante décadas, porque los recursos que tiene Ucrania pues necesitaría siglos para limpiar los millones de minas que se han puesto y que nadie tiene controladas. Como hemos dicho, pues las cifras en las guerras y desde luego en esta son parte de la propaganda de guerra, y saber la verdad se vuelve casi una operación de alta cirugía. Pero yo quiero preguntarle ahora a Cristian Segura, corresponsal de El País, sobre cómo hacen ustedes con las cifras y si se sabe a ciencia cierta de verdad cuántos muertos ha producido esta guerra en el bando ruso y en el bando ucraniano. Cifra de muertos no se sabe. Registrados como muertos en el bando ruso, los últimos datos de medios independientes habla de 50.000. Y en el lado ucraniano, el presidente Volodymyr Zelensky confirmó hace 3 meses,
es decir, a principios de este 2024, la muerte de 30.000 combatientes ucranianos. Estas cifras son claramente menores a la realidad porque, como el gobierno ucraniano indica, y también sucede en el bando ruso, hay decenas de miles de soldados desaparecidos. Desaparecidos es que no se ha recuperado su cuerpo. Cristian Segura, que es el corresponsal del periódico El País de España, lleva en Ucrania desde febrero del 2022, precisamente cuando Ucrania fue invadida por Rusia. Y desde entonces, junto con otros 5 o 6 periodistas, se quedó aquí en Ucrania. Él es el que me trajo a este bar en el que estamos, en este bar bullicioso. Es un bar propiedad de veteranos del ejército ucraniano. Se llama Garnison y está en la zona más de prestigio político del centro de la capital ucraniana. Es un bar que está, diríamos, ornamentado con muchas imágenes de soldados amigos del local, que es un local que no es antiguo, debe tener un año. Y hay muchos objetos, también hay, verás en otros, por ejemplo en la entrada hay restos de misiles, etcétera. Es un bar en el que cada día hay conciertos y, como sucede en toda Ucrania, cualquier acto, diríamos, o acontecimiento cultural sirve para recaudar dinero para las Fuerzas Armadas. Alberto, ¿por qué no nos explicas, que has vivido tanto aquí, cómo se define esta identidad nacional ucraniana? En este bar se siente pues un nacionalismo exuberante. Estamos llenos de banderas, por lo demás. A ver, yo te diría que es, o sea, Ucrania, o la identidad nacional ucraniana, es una cosa que ha habido un debate a lo largo de la historia, y diría la forma de verlo esto de manera un poco genérica, pero en el occidente del país es diferente, el oeste del país es diferente de cómo se ve en el este. El tipo de figuras que representan al nacionalismo es diferente en el oeste de Ucrania que en el este de Ucrania. Y eso, digamos, que es lo que es cierto que estos años, digamos, sí que están confeccionando. Veremos qué tipo de identidad nacional sale, pero sí que se está tejiendo una nueva identidad nacional, digamos. Aquí en Ucrania la palabra victoria se ve en todas partes. Nos veremos después de la victoria. Estamos protegiendo estos monumentos para que ustedes los puedan disfrutar después de la victoria. Espero verlo a usted después de la victoria. Un saludo muy, muy común aquí en Ucrania. Alberto, ¿tú crees que Ucrania, tal como está hoy la guerra, está en posición de recuperar el territorio que Rusia le ha tomado ya, incluido Crimea? Yo ahora mismo creo que no hay posibilidad de que, a no ser que esto cambie mucho, pero es cierto que el gobierno ucraniano, entiendo que cuando vaya a negociar no puede, digamos, entrar a las negociaciones diciendo, bueno, lo que he perdido ya lo he perdido, pero yo te diría que a lo mejor en algún momento tuvieron la ilusión o la creencia de que podían recuperarla. Yo te diría que ahora, que aunque lo digan, yo no creo que haya mucha gente que lo piense como algo realista, tal y como está la cosa, ¿no? Cristian, yo quiero oír tu opinión sobre si es viable o inviable que por la vía militar Ucrania recupere muchos de los territorios o los territorios que hoy controla Rusia. Es totalmente inviable que por la vía militar se recuperen muchos territorios perdidos. Los ucranianos son conscientes, a pie de calle y a nivel político y militar, cuando hablas con representantes del gobierno, con soldados, e insisto, sobre todo con la sociedad civil, una cosa es el deseo y otra es
la realidad, y cuanto más tiempo pasa en esta guerra, más cansancio hay, más las encuestas más sube, aunque todavía es minoritario el porcentaje de gente que quiere llegar a algún acuerdo territorial. Lo que pasa que hay un factor, y con esto acabo, es que se empieza a detectar en el discurso político ucraniano un cambio. Y lo apuntó en su momento ya Zelensky, reconoció que por la vía militar es muy difícil recuperar los territorios perdidos, él no precisaba cuáles, y siempre quedará la vía política. Y yo creo que si algún día Crimea vuelve a Ucrania, que no lo sé, o Jersón, o la parte de Zaporilla ocupada, o incluso Donbass, por la vía militar no será posible, será, si sucede, por la vía política. De una negociación. O una crisis en Rusia. Rusia es de facto el heredero de la Unión Soviética o del imperialismo ruso, que era imperialismo ruso en definitiva. Con la Unión Soviética tuvo una crisis que supuso políticamente tener que ceder muchos territorios, aceptar la independencia de, por ejemplo, Ucrania. Nunca se sabe lo que puede suceder, porque Rusia ahora es un país en el que no se identifica una inestabilidad política, pero nunca se sabe. Nunca se sabe lo que puede suceder que la obligue a renunciar a X territorios que haya ocupado por las armas. Pero estoy haciendo ahora hipótesis y esta guerra en todo caso acabará en una negociación, porque 100%, porque aunque quiero decir, incluso en el mejor caso para los ucranianos, incluso en el caso que los ucranianos lograsen recuperar el territorio que han perdido militarmente, que no hay, aunque lo recuperasen tendrían que negociar igual, porque Rusia sigue estando ahí. O sea que va a haber una negociación es evidente, y yo creo que lo que se está luchando desde hace unos meses y en los próximos meses o en los próximos años hasta que se abra esa negociación es cuál es tu posición inicial en esa negociación. ¿Cómo dirían ustedes que funciona el sistema democrático en Ucrania? Un país joven que tiene unas instituciones que datan desde 1991, a pesar de que su historia sea una historia densa, larga, y que se remonta pues a un pasado incluso glorioso. ¿Cuál es la calidad de la democracia ucraniana, según ustedes? Alberto. Yo te diría que como herencia del sistema soviético, Ucrania tiene un aparato estatal importante a nivel de educación, de sanidad, pero mucha de esa gente, por ejemplo, cobra salarios bajísimos. Y sí que hay bastante corrupción, dar un poco de dinero al médico para que te atienda antes, o cosas que en teoría serían gratis, tienes que ayudar, entre comillas, de alguna manera a la persona, o incluso a nivel de gestiones. Y es cierto que hay que eso es evidente. Quiere decir que la corrupción no es solo a muy alta escala, sino que es una experiencia cotidiana en algunos casos. Y eso, yo desde mi punto de vista, eso también crea desconfianza social, en el sentido de que, bueno, si tú sientes que hay mucha gente que roba, pues también te cuesta más luchar por ello, ¿no? Aunque no quieras, aquí la gente no te dice que quiere que lleguen los rusos, pero te dice, bueno, sí, ninguno dice quiero que gane mi ejército, pero ¿por qué voy a ir yo a morir si alguien se puede estar haciendo rico por otro lado?
No sé cómo lo ven. Aquí ha habido un factor que puede ser muy positivo, que es el hecho de haberse convertido Ucrania en candidato a formar parte de la Unión Europea. Aquí sí que hay por lo menos una voluntad discursiva y yo creo que real, al menos por parte de muchos medios de comunicación valientes, de exponer y convertir al sistema ucraniano en un sistema democrático y limpio. También a nivel de instituciones, organismos públicos, yo he conocido gente, auténticos patriotas. Dicho esto, a veces no conozco muchos españoles aquí, pero a veces intento, con los que conozco, como Alberto, analizar si me recuerda en algún aspecto el camino que siguió España a la Unión Europea, accedió en el 86, si esto está como los 70, los 80, y te decía, mi madre estuvo aquí, mi madre me dijo que esto no lo ve ni como los 70, que lo ve más retrasado. El nivel de corrupción es salvaje, pero salvaje. De hecho hay miembros del gobierno y del partido de Zelensky que aseguran que ahora es peor que nunca porque está entrando mucho dinero del extranjero. Yo conozco muchísima gente que me explica miserias diarias, desde tener que comprar a jueces en un litigio, a tener que pagar una comisión para poder tener una licencia, abrir, no sé, un polígono industrial, muchísimas cosas, un nivel de corrupción en el ejército. Hay también mucha corrupción, presupuestos inflados para partidas militares que en verdad son más económicas, cosas que no llegan y que hay mucha corrupción, muchísima. La parte positiva es que yo creo que ha empezado un proceso de saneamiento. Y hay una cosa que sí que de los ucranianos me recuerda mucho a los españoles, de los peores momentos de la corrupción, que podrían ser, de la corrupción que yo he vivido, tengo 46 años, que fue la de la época de los pelotazos económicos de los 80, ya luego la época, que es que los españoles constantemente se quejaban de un sistema corrupto, como aquí los ucranianos. Pero eso que ha dicho Alberto, todo el mundo de alguna forma u otra juega a estas normas, con estas normas. Todo el mundo. O sea, es un país en el que te diría que ahora hay una nueva ley sobre ello, pero es un ejemplo muy fácil. No, una nueva ley sobre, por ejemplo, algo tan sencillo como, te voy a poner un ejemplo, el 80% de los permisos de conducir la gente los obtiene pagando un soborno al examinador. 80% es moderado, porque yo conozco aquí es una pregunta que me gusta siempre hacer, toda la gente que conozco, solo conozco una persona de decenas. Ahora hay una nueva ley que va a ser más dura con ello, pero es un clásico y por eso te encuentras gente que conduce desconociendo el código de tráfico o que le da igual el código de tráfico. Cristian, tú has entrevistado al presidente Zelensky de Ucrania. ¿Cómo definirías su figura? ¿Qué significa políticamente en Ucrania? Bueno, Zelensky actualmente en Ucrania es sobre todo un activo internacional. Se le respeta mucho a nivel internacional y su principal valor para el país, bueno, es este que acabo de decir, sí. Un gran representante de Ucrania para los intereses de Ucrania en el exterior y también pues que supo mantenerse en la presidencia y demostrar un liderazgo fuerte en un momento tan delicado en el que muchos creían que el Estado ucraniano desaparecería en pocas semanas y él consiguió que no fuera así. La principal diferencia respecto al inicio de la guerra ahora es que todo el poder
se ha concentrado en la oficina del presidente. Ni la Rada, que es la Cámara Legislativa, ni el Gobierno tienen ningún tipo de poder. La oposición es inexistente y ahora la única oposición son muchos medios. Cada vez hay más críticas a la acumulación de poder bajo la presidencia. Recordemos, claro, es una presidencia en un momento de ley marcial y de guerra, pero Ucrania es un país muy dado a criticar a la clase política y a rebelarse ante ella. Y es un caso extraordinario porque tiene un nivel de poder que ningún presidente en la joven historia ucraniana ha tenido. No se puede ni comparar. Y Kuchma, además, su partido obtuvo en el año 19 una mayoría absoluta en el Parlamento, que fue la primera mayoría absoluta legislativa. Pero a través de la ley marcial y la inactividad, porque ha caído mucho la actividad de la Cámara Legislativa, de la Rada, y el papel secundario del Gobierno, ahora el poder es absolutamente de Zelensky y de su mano derecha, Andriy Yermak. La ley marcial de la que habla Cristian Segura, corresponsal del País de España en Ucrania, está vigente desde el 2022, desde que los rusos invadieron a Ucrania. Y según esa ley, si el país está enfrentando una invasión de un país limítrofe, no puede haber elecciones, motivo por el cual no hubo elecciones presidenciales este año en Ucrania, hecho que ha comenzado a crear cierta inquietud dentro de la clase política dirigente ucraniana sobre el excesivo poder que podría estar teniendo la presidencia frente a los demás poderes públicos. Esa ley la han venido renovando cada 3 meses y, según Cristian Segura, está afectando ya los derechos fundamentales de muchos ucranianos. No, bueno, básicamente la libertad de movimiento, ¿no? Los varones no pueden salir del país. Entre los 18 y los 65 hombres, los hombres no pueden salir del país excepto si un varón es padre de 3 hijos o tiene, como comentaba Alberto, algún problema de salud o trabaja en alguna posición laboral estratégica que le permita salir del país. Se han vulnerado derechos fundamentales ahora mismo con la nueva ley de movilización. Los hombres en edad de reclutamiento que viven en el exterior, que residen en el exterior, si no acuden ahora a la embajada o al consulado del país donde están para notificar su estatus, su situación, si no lo hacen, van a perder el derecho a servicios consulares. No pueden renovar el pasaporte en el caso de que no acuden al servicio consular o, si les sucede algo, no tienen derecho. Esto es claramente... Hay otros derechos fundamentales que se limitan. El nivel de información... No ha habido elecciones, ahora se cumplían los 5 años y el término presidencial son 5 años y durante la ley marcial no hay elecciones. Y se ha limitado radicalmente a través de la ley marcial el derecho a información por parte de poderes públicos, que se está utilizando de forma muy arbitraria según organizaciones ucranianas de derechos humanos y de representación de medios. En este país hay mucha gente yo nunca creí en el patriotismo. No tiene nada que ver con esto. Yo soy catalán, mi españolidad es nula, no soy independentista, pero tengo el privilegio, creo, de haber nacido en un sitio, en una familia, en una sociedad en la que mi identidad nacional me importaba un pepino y no creía en el patriotismo. Y aquí he descubierto lo que es el patriotismo de verdad. Gente que detesta a Rusia porque que hable mal, les ha jodido la vida, pero sobre todo creen en la mejora de su sociedad y son críticos con el gobierno y con estas cosas, al mismo tiempo que son capaces, evidentemente,
de combatir a una guerra salvaje de invasión. Yo he conocido aquí una generación que ha nacido después de 1991 y que de alguna manera considera en su mente que es una nación independiente, así tenga todavía muchos problemas. Esa generación no quiere vivir bajo el dominio ruso, quiere hablar ucraniano, quiere pensar en ucraniano, quiere tener un país independiente. ¿Es correcta esta apreciación? Y la contrapongo con la generación que es la que está gobernando este país, que sí vivió bajo el dominio ruso y que tiene muy vívida su memoria en ese sentido de lo que fue Ucrania bajo el dominio ruso. No sé, yo he conocido gente joven de todo tipo. Y también he conocido gente de mi edad que nacieron en la Unión Soviética. Que es joven. De todo. Sí, sí, gracias. Pero no lo sé, no te sé decir. No sabría, yo creo que tiene lógica lo que dices. Es verdad que estas organizaciones de derechos humanos y de representantes de organizaciones de medios de comunicación, abogados, son gente joven, es verdad. Posiblemente, y es gente que tiene claro que el futuro de Ucrania tiene que mirar hacia las democracias occidentales, hacia la Unión Europea. Es la diferencia respecto a los que consideran que Rusia es el futuro, que en Ucrania son pocos. No, yo te diría que sí que se nota que, digamos, la generación más joven sí que mira más hacia Europa que hacia Rusia. Y eso que aquí hace poco hubo hace 30 años esto era parte de la Unión Soviética, esto era la tercera ciudad. Ahora estamos en Kiev, Kiev era la tercera ciudad más importante de la Unión Soviética. Ustedes que han cubierto esta guerra desde que se inició, ¿sienten que a veces este conflicto se sale del interés de los medios y se olvida? ¿Termina siendo como una guerra olvidada? Cristian. A nivel de nuestra cobertura, tanto los medios como el gobierno ucraniano ha detectado que hay una caída del interés, por ejemplo, del público global. Lo que sucede es que a mí, personalmente, que me he dedicado a esto toda la vida, me ha sorprendido que pese a que ya son casi 2 años y medio, sigue siendo una cuestión que copa titulares, portadas, y que en Europa sigue siendo un tema prioritario. A mí me sorprende porque sigue siéndolo a un nivel muy alto. No me sorprende porque es una cuestión que determina el futuro de Europa y sobre todo es una cuestión en la que nos jugamos también mucho dinero, porque hay mucho dinero invertido en socorrer este país. Hay muchas razones para que la gente continúe interesada, pero sí que ha bajado el interés, claro. ¿Ustedes creen que estamos viendo cómo se cocina una nueva tercera guerra mundial, en la que de por medio está la seguridad de Europa, por cuenta de la presencia de un Putin cada vez más poderoso? Yo no creo que Rusia quiera invadir ningún país de la Unión Europea y menos de la OTAN. Lo veo en esos momentos, nunca se puede descartar nada, pero lo veo altísimamente improbable. Pero hay un hecho, que es que la economía rusa ahora se basa enteramente en la industria militar. Enteramente. O sea, Rusia, la economía ahora va bien porque se centra toda la industria, no toda, pero la mayor parte de la industria militar, la industria rusa se basa en el presupuesto militar. El ejército ruso ahora es mucho más fuerte que al principio de la invasión. Sí. ¿Qué supone esto? Lo hablábamos el otro día con Javier Cuesta, con nuestro corresponsal del país en Moscú. ¿Qué harán? El año 2025, cuando
yo personalmente creo que esta guerra es probable que acabe, que era negociar un final y millones de rusos se quedarán en el paro porque la industria militar rusa ha negociado y se acaba. Dudo que eso suceda, porque debe haber una... van a provocar una crisis interna ahora que la economía rusa se basa en la industria armamentística. ¿Qué quiero decir con esto? Que si alguien me dice, pues después de Ucrania quizá vienen Georgia o Moldavia, que son países que no están en la OTAN ni en la Unión Europea, pues le veo cierta mayor posibilidad. Y yo creo que si Rusia gana o Rusia se va de chiquitas de todo esto, quien gane sobre todo es el bloque que representa a Rusia, y básicamente es China. China ha conseguido de esta guerra, que Rusia tener a Rusia subyugada económicamente. Rusia depende de China económicamente, de todo lo que le compra, de todo el combustible que le compra, de la deuda que le compra. China ha salido ganando porque además ha salido ve a un bloque occidental cada vez más dividido, y ya está. Y hay una cosa que en América Latina y en buena parte en España, que hay una izquierda de tradición claramente antiimperialista americana, que y en América Latina también existe, que consideran que esto es una guerra de Estados Unidos con Rusia, que Ucrania... Por favor, si algo tengo claro, es que Estados Unidos ahora lo último que le interesa es una guerra en Europa o con Rusia. La gran obsesión estadounidense hoy, que es quien le va a quitar la hegemonía o la condición de gran potencia mundial, ya casi se la ha quitado, es China. A Estados Unidos ahora solo le preocupa a nivel proyección geopolítica a largo plazo, medio plazo, es China. Estados Unidos lo último que quería es una guerra en Europa, y ya está. Y por eso Biden ahora quiere dejar de hablar de Ucrania, y por eso puede ganar Trump las elecciones, porque entonces hay una cierta izquierda en Europa y en América Latina que está un poco trasnochada o poco actualizada. Estados Unidos no quiere esta guerra. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Juan Diego Barrera. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.